Qué bonito. De verdad que yo he visto a veces videos como que dicen el chileno antipático y no. Yo diría que el chileno es un poco más formal, pero antipático para nada, súper amigable. Ay, su gente es buena, gente mala como en todo el mundo, pero... Ay, mira. Dicen que la vida es una escalera, pero aquí, mira, se lo tomaron súper en serio. Es que ahora mismo voy a un lugar que me dijeron que es inolvidable, como que si estás acá tienes que ir sí o sí, pero que al mismo tiempo yo creo que las que no van a olvidar ese lugar son mis piernas. Y yo quiero que tú me acompañes para ver si lo logro, si de verdad tengo la perseverancia. Estamos en calle Almirante ahora mismo de Valparaíso. Esta de acá es la calle Serrano y a dónde voy es justamente acá, esto que ves acá. Esta es la escalera Cienfuegos y tiene 164 escalones y yo pretendo subirlo. Vamos a ver si mis piernitas me dan. Quiero también ver como que no sé cuánto me demoro, porque las escalas, que es como se le dice a las escaleras aquí en Chile, escalas, en Cuba le decimos escaleras, son bien famosas aquí en Valparaíso. Y miren qué inclinación brutal tiene. Miren esto, la inclinación. Y ahí justo al lado del ascensor Cordillera, porque aquí se une el plan con el cerro. Es justo la 1:26 de la tarde. Vamos allá. A ver cuánto nos cuesta. Y está empinado, ¿viste? Se siente súper empinado. Mi amor, a ver, no te caigas ahí, porque Lisander va de cámara. Me siento bien, me siento como que puedo lograrlo. Pero ya mis cuádriceps se lo van sintiendo. Porque allá arriba hay cosas. Mira, mira qué inclinados se ven los que van subiendo por tu vida. Los que van bajando. ¡Ay! Me caigo. Sí, ellos son súper habituales, se ven aquí por cómo están bajando, porque los vecinos de aquí, si quieren ahorrarse dinero para el ascensor, pues suben y bajan nomás. ¿Dónde estáis bañando? Hola. La escalera la suben y la bajan todos los días ustedes. Sí. Ah, yo he comenzado con mucho ímpetu, pero ya a partir de ahora me estoy cuestionando mi existencia, porque se va poniendo cada vez más empinada. Allá abajo no está tan empinada como aquí arriba. Me lo siento, ya me siento los cuádriceps calientes. Ay, me siento cansada. Me siento cansada. Ya, oye, me siento cansada en serio, ¿viste? Mira. Mira para allá todo lo que hemos subido ya y está súper inclinado. Bueno, nos falta nada más la recta final. Pero miren ya el vistón que se va viendo por acá. Wow. Bueno, ¿qué gimnasio? Los porteños no necesitamos gimnasio. Con subir escaleras hay. Y además, yo creo que esto es una prueba para saber si uno está en forma o si necesitas replantearse la relación con la marraqueta. Ya vamos llegando. Miren, para acá, el largo del escalón, yo tengo el pie pequeño, o sea, yo uso un 37, 38 y ni siquiera es del tamaño de mi pie. O sea que aquí hay que tener cuidado, porque la historia es que si pones mal el pie, pues vas a dar la vuelta carnera hasta allá abajo. Por tu vida. Ay, qué vista más linda. Y por supuesto, yo uso un 38, pero Lisander que usa un número 45, mira esto. Mi amor, vas con la mitad del pie afuera. Esta es la recta final. Miren, aquí la logramos. A ver en cuánto tiempo, ¿qué hora es? Las y 31. Quiere decir que nos demoramos 5 minutos y hablando. O sea, que el que vive acá no necesita hacer ejercicio. Del lado de acá llegamos a la plaza Eleuterio Ramírez, que todavía estoy sin aliento. Si nos giramos, miren la vista que tengo y espero que el celular le haga honor. Qué hermoso, qué vista tan de Valparaíso, tan de puerto. Los barcos con el precioso mar, desde aquí del cerro con la escalera, el ascensor. Ay, no tengo voz, el ascensor por acá. Díganme si esta vista no vale la pena
el estar así sofocados y subirlos. Y ahora ver las bellezas que tiene Cerro Cordillera, porque estamos en Cerro Cordillera. Yo pretendo bajar por el ascensor, pero bueno, eso es ahorita al final. Porque mira, son 164 de calor y yo me lo sentí como 500 aproximadamente. Qué limpia se ve la plaza, la verdad. Y miren este detalle, como aquí tienen para reciclar, para la basura. Qué genial. Y qué respetuosos son los vecinos, porque ahí está y no hay nada por fuera. Y esto también me encanta de Chile, cómo aman a los animales. Miren, aquí le tienen esto aquí con agua a los perritos y este acá también. Y casi siempre hay otra vasita con comida. Qué bonito cómo se preocupan de los perritos que están en la calle. Incluso les ponen casitas para que no pasen frío. Aquí, en Cerro Cordillera, está el Castillo San José. Pero que ese castillo ha pasado por varias cosas, como que ha sufrido terremotos. Yo no sé si existe o si hoy es otra cosa, porque estuve buscando en Google Maps y como que no sé, no me da con certeza lo que hay ahí. Y yo quiero saber. Así que ahora, aquí en esta plaza Eleuterio Ramírez, ¿qué suscriptores míos tengo de por acá? Vamos a seguir y vamos a buscar en Google Maps. ¿Dónde es que está, mi amor? Está muy lejos. Cogiendo para allá. Vamos. Vamos al Castillo San José. Y por supuesto los colores de Valparaíso, que los amo demasiado. Miren esto rosado, azul, estos murales por acá. En Valparaíso es que tú puedes tomarte una foto en casi cualquier rincón. Mira esto. Qué curioso. Coopera con la limpieza, pero me imagino que ahí pongan cositas como para donar, ¿verdad? No sé, ustedes me dicen. No sé. O sea, porque hay ropa que no está nueva, no sé. No sé, la verdad que no sé. Ustedes me dicen para qué, o sea, cuál es el objetivo aparte del mural para poner información. Dice comunicación y trueque. Trueque para intercambios, pero me imagino para poner ropas y cosas para personas en situación de calle. Qué bonito. Vamos ahora, dice Lisander por Google Maps que es izquierda. Lisander a veces se enoja conmigo porque vamos a un lugar y yo no le digo, mira, yo tengo planificado ir a tal lugar. Entonces, él es mi GPS, mi Google Maps. Y entonces me dice, Nauri, pero ¿y si está lejos? Tú no me dices porque podemos quedarnos en otra parada. Y Castillo San José. Pero qué tradicional se ve, ¿verdad? Por una buena convivencia. Claro, tienes que recoger esas cositas, mi amor. No los dejes por ahí regados, te lo dicen en la entrada. Porque es un parque. Miren qué hermosura aquí. Cubano que se respeta se tira foto en cuanta flor colorada vea por ahí, porque es que nos atrae. En fotos de 15 los cubanos nos tiramos la foto al lado de un búcaro con flores así, la quinceañera aguantando el pétalo de la flor. Así yo las tengo. Se siente el sonido de los pájaros. Señor, yo quiero saber el nombre de aquí. Voy a ver si le pregunto a alguien o no sé, leo un cartel, porque ¿qué pasa? Yo leí que el Castillo San José, esta parte aquí, se construyó para defender Valparaíso de corsarios, de piratas, pero que hubo un terremoto. Qué extraño en Chile un terremoto, que lo destruyó pero de forma irreparable. Entonces lo vendieron a pedazos y aquí se construyó el primer observatorio astronómico de Chile, que es monumento nacional. Pero entonces leí que vinieron otros terremotos, como que después se convirtió en el Museo del Mar, entonces ahora no tengo claro si es el Museo del Mar, Centro Astronómico o Castillo San José. Lo que sí no hay duda es que está hermoso, miren esto. Es como estar, qué sé yo, en esa casa que fue de familia antigua, con esa tranquilidad. Mira la vista que tengo, wow. Y miren para allá, este es el ascensor El Peral, que ahí hemos estado, de hecho ahí hemos grabado un video. Y la Corte de Apelaciones. Por acá está el mar, pero por acá hay tantas cosas conocidas de Valparaíso. Sí. Ay, pensé que se me cayó el teléfono. Ay, qué susto. Bueno, ahí es el Paseo Yugoslavo, que se tienen las mejores vistas porque queda justo frente para el mar. Y esta parte que sería la más épica, como pasar de la boca, sí ya está cerrada. Qué lástima. Pero por allá se ve más el mar y esto que ve aquí es la Armada y justo aquí es donde están enterrados los restos de Arturo Prat, justo aquí. Miren, el puerto, Sotomayor, es todo esto. Mira que he recorrido esas partes, pero así verlo desde esta vista, bueno, cuando más del Paseo Yugoslavo.
Pero así está demasiado épico. El cañón. Mira para allá, tiene un pomo adentro. Digo yo, le dejaron una bala. No, es un pomo plástico. Botella plástica. En Cuba a las botellas le decimos pomo. A las plásticas. Alcánzame ese pomito. No veo ningún cartel así que me diga como que esto es tal cosa, pero en Google Maps dice, exacto, buscas Castillo San José y entonces te señala aquí. Sí, parece que no. Lo último que leí era que era el Museo del Mar, pero no sé, me gustaría preguntarle a un chileno. Hola, disculpa, una consulta. ¿Este aquí es el Castillo San José? No, este es el Castillo Cochrane. Cochrane. Y el San José, que luego fue observatorio, y luego el Museo del Mar, yo estuve leyendo. No sé, mira, yo sé que aquí está el Museo Cochrane. Ajá. Y al frente, donde está ese otro ascensor, Ajá. ahí está, hay otro museo, que es el Museo Baurisá. Sí, el Baurisá. Creo que es de la Armada, hay una mesa que es de Napoleón. Oh, qué bien. Que fue de qué Napoleón. Bien. Ya lugares más como históricos. Yo te recomiendo el 21 de mayo. 21 de mayo. El 21 he de mayo, escuchado hablar allá mucho. está el Museo Naval igual. El Naval, he escuchado mucho el Sí. Naval. Ah, el acuario, mira, no cachábamos eso que había. Sí, tengo que llegar abajo, está la plaza, donde están las estatuas y todo, para el muelle, donde están las lanchas. Justo Ya. donde están las lanchas, al frente hay un acuario y hay una cuestión al medio, y ese es de como turismo. Ah, ya, 1.000.000 de gracias. Ya, que le vaya tengas bien. buen día. Igual. Chao, gracias. Bueno, pues al parecer este es el Castillo San José, pero como que ha cambiado tanto, se ha pasado por tantas cosas que, o sea, ni los mismos locales dicen, sí, ese es el antiguo Castillo San José. Si no es así, ustedes díganmelo, porque yo estoy súper curiosa y si no es aquí, quiero ir, así que me lo dejan en los comentarios. Pero, oye, pero vamos. Si me caigo ahí no hago el cuento. Y si se cae el teléfono como ahorita que casi no se puede ir a buscar. Vamos entonces a recorrer aquí un poquito las calles de Cerro Cordillera. Pero mira, qué bonitos son los chilenos, de verdad. Cuando uno necesita una indicación de algo, que uno pregunta, ¿dónde está tal lugar? Hay algunos que hasta te acompañan, puedes creerlo. Pero no solo eso, miren el muchacho qué datazos nos dio de otros museos a los que podemos ir, que son turísticos, incluso cómo nos podemos mover hasta esos museos. Qué bonito. De verdad que yo he visto a veces videos como que dicen chileno antipático y no. Yo diría que chileno es un poco más formal, pero antipático para nada, súper amigable. Ay, su gente es buena, gente mala como en todo el mundo, pero... Ay, mira. Una cancha con los perritos ahí, qué hermosura, miren eso con los perritos. Ahora, lo que me parece es que esta calle aquí no tiene salida. Como que... No, miren, allí termina. No puede faltar el garabato chileno escrito en las paredes. Hola, hermoso. Ustedes saben que yo soy chiquitica, me han preguntado, no, ¿cuánto tú mides? Yo mido 1,57, mi amor. Y ahora voy a tratar de tocar con mis habilidades deportivas la malla en Deportes Cordillera Básquetbol. Ah, corriendo, sí, corriendo. Como que estoy dibriando, no sé. Salté más bajito, salté corriendo. No es lo mío. Aquí ya puedo postear en mis redes. Aquí haciendo deportes en Club Deportes Cordillera Básquetbol. Sabana blanca cuelgan de los balcones. Sabana blanca. Esto me recuerda a las calles de La Habana. En cualquier edificio de Cuba tú puedes encontrarte el bloomer, el sostén, todo de cualquier cubana en el portal tendido para que se seque. Pero qué lindo está esto aquí. Ay, yo creo que yo no les dije. Por cierto, hola, que no dormimos juntos. Ay, estoy loca.
Mira, ahora que estoy cantando, recuerdo una canción que tiene que ver con Cienfuegos. La escalera que subimos, la escala, se llama Escala Cienfuegos, pero en Cuba hay una provincia al centro de Cuba que se llama Cienfuegos. Entonces hay una canción muy famosa que dice: Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Y yo diría entonces: Cienfuegos es la escala que más me gusta a mí. Les tenía preparada esa canción y se me olvidó decírselos ahorita. Pero miren que es que Cerro Cordillera es colores y también me impresiona lo limpio. A ver, estoy diciendo lo limpio, ya veo una cosa ahí, pero está bastante limpio. Eso no es nada, eso es obvien eso. Está limpio, en serio, se siente limpio. Esto retrata un poco también como la realidad de Valparaíso con los incendios. Este edificio está quemado, qué triste. Tan bonito, mira con el mural que tiene acá abajo. Gracias vida, gracias Dios por estar hoy aquí. Estamos en un cerro, obvio que estamos en un cerro. Miren la inclinación de la calle y por acá se ve el cerro, o sea, otro cerro, pero está precioso. Me encanta esto de Chile, como en cada lugarcito hay un mini market, una tiendecita de esquina para que tú no te quedes sin tu pancito, sin tu Coca-Cola. Mire, Almacén Don Pepe. Luego por acá habían otros por donde vine y hasta completos a 1.700 pesos. Que quiero decirte que es uno de los completos más baratos que he visto en mi vida, porque un completo 1.700 pesos. Y creo que eso ahí es como tipo una residencia estudiantil o algo así. Y bueno, por acá fue por donde llegamos. Ahí está el ascensor, la escala está al lado. Aquí está el puestecito que es de trueque. Y la plaza Eleuterio Ramírez. Miren qué curiosidad esta, como la calle es tan estrechita y no pueden pasar todos los carros a la vez, los semáforos estos es en rojo para que ellos paren, entonces suban los que vienen de abajo. Y cuando se ponga en verde es que continúan los carros, o sea, es para los carros. Qué bien. Ahí, ¿ven? Ya están subiendo como los de acá están detenidos. Y hay turistas nacionales también subiendo por el ascensor Cordillera. Vamos a esperar a que se ponga en verde para que vean cómo continúan. Listo. Adelante, mis leones. Eso es algo que se agradece muchísimo en una ciudad y es la organización para el tránsito, para la limpieza, para todo. Así que viva Chile por eso, mi amor. Pues no voy a bajar por el ascensor, vamos a seguir haciendo esto épico. Voy a bajar por acá. Yo cada vez que ando en un lugar así alto, yo me pongo a pensar, ¿tú te imaginas que ahora haya un temblor? O sea, un temblor como el de ayer, ¿eh? Y me coja aquí yo, no, que no pase, por favor, no. Y debo estar bajando, que parezco, no sé, loca, porque estoy bajando raro. Yo quiero que ustedes me digan si hay otra escalera, así que a ustedes les haga cuestionarse su existencia. Que ustedes digan, sí, vaya, Nauri, si tú subes por ahí, son, no sé, 300, 400 escalones. Y voy agarradita al tubito, no me juzguen por eso. Nada, es que me ahorré 100 pesos en el Peral, en el ascensor Cordillera. No, caballero, pasé lo más épico. Y soy una abuelita bajando. Ahora voy por el medio, sin sujetarme. ¡Ay! Me da vértigo. Ay, voy bajando como las abuelitas. A ver, ten confianza en ti, Nauri. Qué boba soy. ¿Puedo empezar así? Ya. Llegué. Mentira, todavía falta. Gracias. Aquí nos advierten que tengamos cuidado con el teléfono. Bueno. Yo digo que la vida es como estas escaleras o como las escaleras. A veces es difícil, a veces cansa, a veces quieres rendirte, pero créeme que si no te rindes, que si continúas, la vista valdrá la pena. Como allá arriba viendo Valparaíso. Muchas gracias por advertirnos, amigos. Ya, gracias. Dice que para allá no continúa con el teléfono, que es sumamente peligroso. Y bueno, caballero, suscríbete, dale like, comenta, comparte. O si no, mándame un masajeador de pie que me sirve igual. Like por eso. Chao, pescado, y a la vuelta. Cienfuegos en la escalera, que más me gusta a mí. Cienfuegos en la escala, que más me gusta a mí.